En una apacible y bulliciosa ciudad, la vida transcurría con normalidad para sus habitantes. Sin embargo, bajo el velo de la tranquilidad, se ocultaba una oscura y macabra leyenda que aterrorizaba a los residentes. Según la leyenda, al caer la noche por sus calles y avenidas, se escuchaba a lo lejos el relinchar y el galope de un caballo siniestro, un caballo al cual le habían cortado la cabeza en sacrificio, para pagar una deuda. El caballo sin cabeza es un espíritu vengativo, invocado desde el más allá mediante rezos y conjuros. Desde entonces, el espectro malévolo emergía todas las noches, para sembrar el pánico en las calles y avenidas de la ciudad, dejando a su paso un rastro de sangre y muerte. Muchas noches se habían prestado para que el caballo sin cabeza decapitara a residentes del lugar y sus zonas aledañas. La muerte acechaba en cada rincón, donde este espanto hacía presencia, desde las bancas situadas en los parques, en reuniones de amigos, en las oscuras calles y caminos. El caballo sin cabeza hacía presencia en busca de venganza. Muchos lugareños se convertían en víctimas mortales de este espectro malévolo. Un grupo de curiosos, compuesto por Laura, Diego, Sofía y Carlos, escuchó los escalofriantes relatos sobre el caballo sin cabeza y decidió investigar por sí mismos. Movidos por la curiosidad y la emoción, se adentraron en las sombras de la ciudad en una noche tenebrosa. Mientras caminaban por las calles desiertas, el silencio era abrumador. El aire estaba cargado de una extraña energía y un viento helado susurraba entre los edificios. De repente, un retumbar ensordecedor rompió el silencio nocturno, y el galope del caballo sin cabeza llenó el ambiente. El espectro surgió de la oscuridad, su figura imponente y fantasmal destacando en la penumbra. Su relincho se escuchaba desde muy lejos, envuelto en un aura oscura y siniestra. Los amigos se paralizaron de miedo, mientras el caballo pasaba rápidamente junto a ellos, dejando una estela de frío y desasosiego. Impulsados por una mezcla de valentía y temeridad, los amigos persiguieron al caballo sin cabeza, tratando de descubrir el origen de su maldición. Lo siguieron por estrechas callejuelas y avenidas, a medida que el terror se apoderaba de sus corazones. En las afueras de la ciudad, en un paraje solitario y rodeado de bosques oscuros, se alzaba un altar malévolo. Este altar era el punto focal de los rituales siniestros que parecían alimentar el poder del caballo sin cabeza. Velas negras arrojaban destellos malignos y cruces invertidas adornaban el lugar, llenándolo de una presencia ominosa. Los amigos entraron cautelosamente, encontrándose con una atmósfera cargada de oscuridad y misterio. A medida que los amigos se iban acercando, los relinchos del caballo se hacían más notorios, una fuerza sobrenatural se desató, y una oscura sombra los rodeó. Sin embargo, no tenían idea de los horrores que les esperaban. La oscuridad parecía palpitar a su alrededor, y los susurros siniestros se mezclaban con el viento. A medida que avanzaban, los sonidos de la naturaleza se desvanecían y un ambiente sobrenatural los envolvía. Pasos sigilosos se mezclaban con el viento, y el olor metálico de la sangre llenaba el aire. El imponente animal hizo presencia y los amigos se percataron que no llevaba cabeza alguna, sin embargo, se escuchaban sus relinchos. Los amigos emprendieron la huida, pero sus pies no les daban la fuerza suficiente para correr velozmente. Uno a uno se fue quedando en el camino, solo dos lograron salir con vida. Pero el caballo sin cabeza no los dejaría vivir. Uno a uno, los amigos fueron atacados por el caballo sin cabeza. Sus cabezas eran separadas de sus cuerpos con una precisión mortal. Los gritos de agonía y terror llenaron el aire mientras sus vidas se extinguían en un instante. Al amanecer, los cuerpos sin vida de los 4 amigos yacían esparcidos por las calles de la ciudad. Sus cabezas eran colocadas cuidadosamente en el altar malévolo. Eran un macabro recordatorio de la oscuridad y el poder del caballo sin cabeza. Desde aquel día, el lugar fue considerado maldito y nadie se atrevió a acercarse. La leyenda del caballo sin cabeza se fortaleció, y la ciudad vivió en un constante temor.
Los residentes evitaban salir de noche y los parques se volvieron lugares desolados. El caballo sin cabeza se convirtió en una figura temida, cuyos actos sanguinarios quedaron grabados en la memoria colectiva. El destino de aquellos 4 amigos no había concluido. Sus almas quedaron atrapadas entre la vida y la muerte, al igual que las demás víctimas condenadas a vagar eternamente como espectros atormentados. La noticia de los 4 amigos asesinados por el caballo sin cabeza se difundió por toda la ciudad, y muchos se aventuraron a visitar el lugar donde yacían sus cuerpos. Muchas personas foráneas llegaban al sitio a escuchar la historia una vez más. Los lugareños atemorizados cerraban sus puertas desde muy temprano, los caminos y las calles eran pasajes desolados. Solo aquellos que no residían en el lugar se aventuraban a desafiar la leyenda del caballo sin cabeza. Un grupo investigativo de la policía tomó el caso y decidió investigar. A medida que avanzaban por el bosque, los espíritus de los amigos fallecidos se manifestaron ante los investigadores. Sus formas etéreas se materializaban en la oscuridad, sus rostros llenos de dolor y sed de venganza. Los investigadores temblaban, pero persistieron en su misión. Con cada paso, la presencia del caballo sin cabeza se hacía más fuerte. Se escuchaban relinchos distantes y los árboles crujían con una fuerza sobrenatural. Finalmente, llegaron al lugar donde se levantaba el altar rodeado de velas y cruces invertidas. En ese momento, el caballo sin cabeza surgió de entre los árboles, su figura imponente y aterradora. Los investigadores se encontraron cara a cara con la entidad maligna que había sembrado el caos en la ciudad. El caballo sin cabeza relinchó ferozmente y cargó contra ellos. Uno a uno los cuerpos de los policías eran decapitados. Ni las potentes balas podían derrotar al caballo sin cabeza. Pronto se dieron cuenta que la lucha era contra un ente maligno. No había manera de derrotarlo. El caballo no poseía cabeza, y su cuerpo estaba muerto en vida. Ninguno pudo sobrevivir. Más de 20 policías fueron sacrificados esa noche. La venganza del caballo sin cabeza era imparable. Del resto de los policías que aún quedaban en la estación, nada se supo. Todos pidieron su traslado hacia otras dependencias, dejando al pueblo abandonado. Solo el arraigo de los lugareños los hacía permanecer en ese sitio perturbador. Muchos no tenían a dónde ir. Otros, su lado sentimental por el lugar donde nacieron sus generaciones, no los dejaba marchar. Cuando los vientos susurran entre los edificios y las calles desoladas de la ciudad, se dice que se puede escuchar el eco lejano de los cascos del caballo y su relinchar se hace más intenso. Y todo aquel que esté deambulando después de medianoche, se verá cara a cara con su destino. La historia de la masacre del caballo sin cabeza se convirtió en una advertencia para quienes osan desafiar lo desconocido.